He palpado tu cuerpo desnudo en la soledad de mis sueños. He sentido tus manos tocando el mío y he sido tuya muchas veces. Al despertar, solo eres ese que se desmorona en la realidad del alba. Hay mucho escritor, mucho artista, mucho teatro, hay mucho pintor en este país y no los conocen. Entonces yo pienso que se debería de enseñar desde la escuela. Tratar de incluir estos temas en los libros de texto que tiene y trabaja el Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación, para que ellos ya vayan conociendo que en Honduras sí hay escritores y que hay pintores y que hay teatro. Por eso creo, porque entra mucha información de afuera y tienen más acceso a esas cosas de afuera y no necesariamente de las de Honduras. Lamentablemente, Boris, otra de las cosas de las debilidades que tenemos es que el niño no tiene acceso. Los papás casi siempre, por ejemplo, si yo llevo en el Central, vaya, pongamos un ejemplo, en el Central, y yo quiero pedirle a los niños un libro de un escritor hondureño, los niños no tienen dinero. Entonces, el profesor tiene que ver la manera cómo sacar copia, que ya es un delito porque no es que lo están vendiendo, pero lo correcto es que compren el libro, pero tampoco yo le puedo exigir a un niño que no tiene ni siquiera para comer, comprar un libro para leerlo. Entonces, son muchas, más bien creo que se debería de hacer de parte del gobierno un fondo, no sé, algo que comprar los libros y llevarlos a las bibliotecas de los colegios, porque ahí sí el muchacho tendría acceso. El problema es ese. Por ejemplo, yo trabajo en un colegio público, en un colegio privado, y yo pido 4 libros en el año, por ejemplo, y pido literatura hondureña, y le pido al escritor que vaya a platicar con nosotros. Ellos no tienen problema de comprar el libro. El problema es los colegios públicos, que no hay acceso a poder comprar un buen libro de literatura. ¿Cómo llevo yo un buen grupo de estudiantes de un colegio público al teatro? Si hay que pagar, o sea, se le complica mucho al papá. Más bien me parece que debería de hacerse presentar una obra de teatro en el colegio, ir a hacer conversatorios de literatura, de poesía, qué sé yo, en los colegios, o sea, llevar al escritor al colegio para que el niño tenga acceso. Yo tuve una ventaja y tuve una mamá que me enseñó poemas desde antes de que yo llegara a la escuela. Yo recuerdo que era bien pequeñita y me ponían en una mesa y yo declamaba y literatura hondureña. Yo declamaba a Jazmines del Cabo, por ejemplo, que no entendía ni jota lo que yo estaba diciendo, pero habían imágenes en el poema que me llamaban la atención. Y todavía a veces vengo de la casa y veo y digo cuando se ven las montañas coronarse de neblina, porque es un verso que está en ese poema. Y conocí a Gabriela Mistral, a José Martí, a Rubén Darío, de antes de llegar a la escuela. O sea, tuve una mamá que le gustó la poesía, que lamentablemente no la dejaron terminar la primaria porque mi bisabuela decía, ya puede leer, ya, suficiente. Ya puede leer y escribir, ya, con eso ya. Entonces ella hubiese sido una buena profesora y creo que hubiese sido también una buena actriz porque es muy... que dramatiza todo cuando cuenta y cuando dice. Entonces, en la escuela, como yo era la que declamaba, como yo era la que no tenía pena,
Entonces era la que salía en todos los actos cívicos. Y recuerdo que creo que estaba en tercer grado y el único acto, todo el acto cívico que había el 15 de septiembre, la única que salió declamando un poema que todavía me acuerdo de él, fui yo. Todo el pueblo en la plaza central y yo declamando el poema al pie de la bandera. Y así fue acercándome, me gustó mucho la lectura. Caí en un hogar, mi hermana estuvo casada con un tipo que tenía una hermosa biblioteca y entonces yo ahí empecé a leer, luego entré a la universidad y no sé cómo caí en letras porque yo decía que iba a estudiar historia. Me gustaba mucho, decía, la historia y que yo iba a estudiar eso, pero antes no se hacía examen de admisión. Entonces uno llegaba, entregaba los papeles y le decía, ¿qué carrera va a estudiar? Y yo dije español. No sé todavía por qué, pero el destino le tiene a uno marcadas las cosas y estoy aquí. Nunca pensé escribir poesía, o sea, era amante de la poesía, leía mucha poesía, pero no pensaba que yo iba a escribir. Yo decía que cuando yo tuviera un hijo, yo le iba a escribir los cuentos infantiles. Pero un día, de la nada, empecé a escribir un poema muy lindo y ahí se lo dejé. Me daba un miedo enseñarlo. Luego escribí otro y los tenía guardaditos. Y un día llaman a un concurso de poesía aquí en la universidad y yo mandé los poemas. Creo que me encontré al profesor Juan Antonio Medina en un pasillo y me dijo, hey Soledad, yo no sabía que usted escribía tan buena poesía. Entonces yo me puse así como pálida, como que me entró algo, no sé, y le dije, ¿y usted y dónde leyó mis poemas? Porque yo los había mandado al concurso. Él era jurado, entonces ya habían abierto la plica y todo, y ahí empecé y él me apoyó mucho. Esa vez gané el segundo lugar. Al siguiente año volví a concursar y gané el primer lugar. Después ya tenía la confianza y se los daba para que me los revisara y eso. Pero es un temor que da. Mis amigos sí decían, sí, Soles también publicar y todo. Me costó mucho también publicar por eso mismo, porque uno no tiene apoyo, porque tiene miedo, porque tiene temor a que si lo que uno está escribiendo está bien o no. Rubén Izaguirre, que es un poeta, él tenía un sello editorial que se llamaba Petulce y él estaba apoyando a todos los los poetas jóvenes. Y un día dijo, Sole, tráigalos. Mi amiga de compañera de estudios y mi amiga de vida, Yadire Guigure. Y Yadi dijo, bueno, pues si lo publica vos, lo publico yo. Entonces, porque ninguna de las dos quería. Pero yo sí llevé los poemas. A mí sí me sacaron el libro, pero Yadira no lo hizo. Luego conocí a Armando Rivera, que es un editor de Guatemala, y saqué el poemario también con el sello de Letra Negra. Todo lo pagué yo. O sea, ¿por qué lo saqué con Letra Negra? Porque tenía más posibilidad de ser conocida, porque Armando viajaba por todo el mundo y así es pues, con una venta de los libros. Entonces fue así. Recuerdo también, Boris, cuando yo participé en un encuentro de poetas, el poeta Costa. Yo creo que tuvimos esa ventaja de conocer a los señores poetas de este país, a Castelar, a Rigoberto Paredes, a don Roberto Sosa. Entonces el poeta Costa me mandó un correo y me dijo, mira Sole, que llegó este correo y es un festival, se llama Mujeres Poetas en el País de las Nubes. Solo el título es lindo y es en la región mixteca de México.
Es un encuentro lindo porque era solo de mujeres y uno convivía con las comunidades. Esa fue mi primera experiencia de encuentro. Conocí gente hermosa del mundo. Todavía puedo decir que tengo mi amiga Graciela Genta, que es una poeta uruguaya, mi hermana Violeta Pujols, que es de Puerto Rico. O sea, uno se hermana con estas mujeres y va haciendo lazos y va haciendo esas grandes amistades. Violeta vino a Honduras a un festival acá, estuvo en mi casa. Yo he ido a Puerto Rico, he estado en su casa, conozco a su familia. Es más, mi hijo le dice tía a Violeta. Es una cosa maravillosa lo que puede hacer la poesía. Como diría mi hermana, ¿qué iba a pensar yo? Que aquella niña de aquel pueblo, yo soy de un pueblo muy pequeño de Comayagua, iba a estar en la casa de Neruda, en las casas de Neruda. Leí poesía en la tumba de Neruda. Firmé el libro que tienen en la casa en Isla Negra. Me tomé fotos. O sea, esa es una satisfacción que si quizá no hubiese escrito poesía, no lo hubiese tenido. Son experiencias lindas esas. Estuve en la tumba de Huidobro. Huidobro es el poeta, Vicente Huidobro, un poeta chileno. Yo pensaba en leerle una carta que yo le había hecho a Huidobro. Y llegué a la tumba y me senté a llorar. Me senté a llorar porque a mí Huidobro me gusta mucho, pero es un poeta casi desconocido y abandonado en Chile. Usted va a las casas de Neruda y todas son museos, pero a Huidobro lo tienen abandonado, está solo, no es un cementerio, está enterrado en un lugar ahí solo. Y entonces eso me dolió tanto que me senté a llorar en la tumba de él, como que si se acababa de morir o que era mi pariente cercano. Son experiencias lindas esas. Yo no tengo un afán, Boris, es bien raro lo mío, porque yo veo que la gente publica y saca otro libro. No, lo mío es más lento. Yo escribo un poema hoy y lo dejo allí, y luego allá lo agarro y lo vuelvo a trabajar. O sea, es bien lento el proceso para... Tengo 2 libros y uno porque hace poco me lo sacó Otoniel, que tiene un proyecto muy lindo, La Chifurnia. Y pienso escribir historias de mujeres. Creo que cuando me jubile, eso es lo que voy a hacer. Porque tengo demasiadas historias cercanas, de amigas, de gente que yo conozco, que vale la pena que la gente las conozca. Ayer precisamente estaba dando una clase del área rural y es gente que trabaja en la mañana y que apenas en la noche termina de hacer sus clases y sus tareas y eso. Yo les decía que tenemos gran responsabilidad nosotros como docentes, porque somos nosotros los que trabajamos con las personas. O sea, somos nosotros, en nuestras manos está el poder cambiar esa mentalidad del estudiante. De cambiar la mentalidad del joven. Yo creo que es al docente que le toca, Boris, poder hacer ese cambio. Hay que saberle llegar al muchacho, que lean, porque como dice Emilia Ferreiro, una pedagoga, que el docente que no lee no está haciendo nada en su trabajo, y no importa lo que quiera leer, es que no importa. Tiene que leer, algo tiene que leer. ¿Por qué? Porque cada lectura a uno le deja un aprendizaje y ese aprendizaje uno lo quiere compartir. Entonces, ¿qué maravilla es eso? O sea, yo leo, pero no me quedo con eso, en lo que lo comparto. Entonces, eso lleva a que otra gente lea más también. Entonces, yo creo que el docente tiene que estar actualizándose constantemente y leyendo lo que sea, de pedagogía, de filosofía, de historia, pero leer.